nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Tras haber celebrado el ciclo de la manifestación del Señor, el Adviento, Navidad, Bautismo, Epifanía, hoy comenzamos la celebración de los misterios de su vida pública. Lo haremos con este texto especial del Evangelio de San Juan, donde se nos mostrará lo que es esas bodas de Caná, ese milagro del agua transformada en vino, que es como una especie de advertencia, de signo, de cara a lo que será la pasión del Señor, de cara a lo que será la vida y la salvación en Cristo. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el mediador de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el esposo de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, el nuevo Adán, primogénito de la nueva creación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Isaías. Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llanee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija Dios contigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Prostraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría, otro el hablar con inteligencia. Según el mismo Espíritu, hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, otro por el mismo Espíritu don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otros distinguir los buenos y malos espíritus, a uno la diversidad de lengua, al otro el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Palabra de Dios. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿yo qué tengo que ver? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevarlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos pone hoy este primer milagro hecho por Jesús. Y se nos pone en este contexto unas bodas de Caná. Y la apariencia simplemente es que van a una boda, falta el vino, la Virgen le pide que haga algo. Él parece que quiere decir que no, pero al final le obliga a su madre y transforma el agua en vino. Primer milagro. Aparentemente solo eso. Y aparentemente muchos escandalizados. Porque, hombre, ¿qué es esto de cuando la gente ya ha bebido, darles 600 litros de vino más para que se acaben de emborrachar? Uy, esto no puede ser. Pues esa es la primera impresión de este texto. Pero el texto tiene muchos más significados. Digo significados expresamente porque es el mismo Juan que no nos dice este fue el primer milagro, sino el primer signo. Y es que todos los milagros, que son milagros, pero significan otra cosa. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, claro que fue un milagro, pero significaba lo que sería después la Eucaristía y el don de Dios.
El milagro de hoy también tiene sus significados, sin negar para nada que hubiera la conversión de agua y vino, faltaría más. Fijaros que el texto es mucho más complicado de lo que parece. Empieza diciendo que había una boda en Caná de Galilea, la madre de Jesús estaba allí, o sea, ella está como protagonista en el texto de hoy, la madre de Jesús. Después también Jesús y sus discípulos estaban invitados, pero como segunda parte, la invitada principal aquí es María. Faltó el vino. Bueno, es raro que falte el vino, tiene que haber bebido mucho para que falte el vino en una boda. En aquellas épocas las bodas se hacían por la noche. Eran cenas, hoy hay bodas de mañana, de mediodía, de tarde, pero de noche, pero a esa época todas era siempre por la noche. Y es verdad que eran esas bodas en esas épocas en que la gente no comía como hoy y que se hacía ayuno para ir a una boda. Aquel ayuno que decían, bueno, hoy no se come durante todo el día porque vamos a una gran celebración. Esto que parece que no esté en nuestra mentalidad, lo estaba en la mentalidad de la Iglesia hasta hace muy poco. El ayuno eucarístico en origen era ayuno desde medianoche, como diciendo, vamos al banquete del Señor, no se come nada, hasta que se llega al banquete. Después, sobre todo por la gente con dificultades y tal, pues se redujo a 3 horas, después a 1 hora de ayuno eucarístico. Pero la idea es, oye, ese es el banquete, date cuenta, ese es el principal, Jesucristo que se nos da, y podemos comer de Él y pedirle la gracia que Él nos quiera dar y estar en comunión con Él. Cristo es realmente en ese pan, ya no es pan sino transformado en Cristo, aunque lo vea y sepa lo mismo que antes, pero es Cristo que viene a nosotros. Pues aquí vemos cómo ha faltado el vino, y la que está atenta, la que vigila, María. Y María se va a su hijo. No tienen vino. Y entonces Jesús responde de una forma que cuesta a veces de entender, porque parece un desaire que no lo es. En el fondo es como si dijera, bueno, ¿de qué nos va a ti y a mí? Porque no ha llegado todavía mi hora. La hora es la hora de la Eucaristía, o sea, de la pasión, donde Él derramará su sangre en la cruz, esa sangre que será el vino de la última cena que transformará en sangre de Cristo. Es en el fondo la sangre, el cuerpo y la sangre del altar que celebramos todos los días, todos los domingos, en todas las misas. Pero aquí dice Jesús una cosa que muchas veces no nos fijamos. Dice mujer. Llama a María mujer. Mujer. ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Y es curioso porque la palabra mujer en este contexto, bueno, Juan de hecho solo la usa sobre María 2 veces en todo el Evangelio, aquí y al pie de la cruz. Y basta. Juan, aquí tienes a tu hijo, y a María le vuelve a decir mujer, aquí tienes a tu hijo, y a Juan, aquí tienes a tu madre. Mujer que representa a la Iglesia entera como madre de los apóstoles y de la Iglesia. Mujer que representa a la nueva Eva, si por aquella Eva, la primera mujer, vino el pecado, por esta nueva Eva, esta mujer María, viene la gracia. Y María, que siempre es la intercesora de todos ante Cristo, la que quiere ser madre nuestra y actuar siempre en nuestro bien, dice claramente, se va a los criados, haced lo que Él os diga. Y eso realmente tiene una importancia que no nos damos cuenta, porque nos recuerda aquellas palabras, las únicas palabras de Dios Padre. El Padre en todo el Nuevo Testamento solo habla 2 veces. Y para decir prácticamente lo mismo. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco.
escuchadle, o sea, hacedle caso. Y María viene a decir lo mismo. Este es mi hijo, hacedle caso, haced lo que Él os diga. Él es el Hijo de Dios, Él es el que tiene autoridad. Pero aquí es curioso cómo María ejerce la autoridad propia. No sabemos qué relación tenía en esta boda, pero se la pone como persona con autoridad que puede mandar sobre los criados. Los criados dirían, bueno, ¿y qué? Que venga una señora. No, tiene autoridad. Claro, aquí sabemos que esto tiene para nosotros importancia, porque María precisamente es la que nos dice a nosotros, como ella se hizo sierva y esclava del Señor, a los siervos nos pide a cada uno de nosotros hacer lo mismo. ¿Qué es lo único que nos pide a todo lo que nosotros le pedimos a ella? Haced lo que Cristo os diga, lo que Jesús os diga. María siempre, en toda la devoción mariana de todas las épocas, su misión es la misma, llevarnos a Cristo e interceder por nosotros. Como Madre nuestra, hacernos hijos en el Hijo, acercarnos al que es de verdad el Hijo de Dios para hacernos a nosotros, como Él, hijos de Dios. Bueno, ¿y qué hace Jesús? Ve 6 tinajas de piedra, de las que usaban para las purificaciones del Antiguo Testamento. Bueno, las manda llenar de agua, la envían al que llevaba todo el protocolo y la organización, y esa agua se había convertido en vino y del mejor. Claro, aquí hay toda una simbología, estos signos que decían, que cuestan a veces de coger y entender. 6 tinajas de piedra dedicadas a la purificación de los judíos. En la mentalidad bíblica, el 6 es el peor de los números, porque es el número imperfecto. El número perfecto es el 7. Acordaos aquello, ¿no? El número del diablo, 666, 3 veces 6, las 3, la imperfección absoluta. El número de la perfección, el 777. Bueno, 6 representa la imperfección y representa aquí esas tinajas de piedra para la purificación de los judíos, representa el Antiguo Testamento que no puede salvar. Necesita no las abluciones, sino el agua nueva, esa agua que será el agua del bautismo, pero esa agua del bautismo que lleva a la sangre de Cristo, a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por eso simbólicamente ese agua que representará después nuestro bautismo, pasa a convertirse en el vino, que es la sangre de Cristo en nuestra salvación. Es como si Jesús al principio de los milagros dijera, ¿para qué todo esto? Para que yo derrame la sangre por vuestra salvación. Cuesta verlo aquí, pero es el significado de ese primer milagro en Caná de Galilea. Jesús transforma el agua en vino y no le importa que hayan 600 litros de vino más. No le importa que la gente se alegre con el vino. Es verdad que en la mentalidad bíblica el vino era bueno alegrarse con el vino, era malo ir borracho. Y había ese punto que hoy mucha gente no entiende. Una cosa es beber con moderación, otra cosa es beber hasta un punto en el que ya empiezas a sentir algo y hasta ahí, que es un poco de alegría, no pasa nada. Y otro punto es ir borracho. Y eso es lo que no quiere el Evangelio, ni mucho menos, ni Jesús. Pero es curioso todo el Antiguo Testamento como habla bien del vino. Y hoy parece que sea pecado mortal el vino. De hecho, mucha gente, si no fuera porque Jesús hizo este milagro y si no fuera porque la Eucaristía la quiso con vino, mucha gente hoy diría que el vino es pecado mortal. Y como he encontrado con muchos, dices, pero oye, Jesús. Y siempre pongo ese ejemplo de una vez que iba a comprar, estaba en el Mercadona, pagando en caja. Y detrás estaban
hablando dos jóvenes, dos protestantes, no sé de qué denominación, pero hablaban de su pastor. Y lo estaban criticando porque se había bebido una cerveza. ¿Cómo es posible que entre el alcohol en un alma que ha de ser santa? Una cerveza. Y dices, pues mira aquí, 600 litros de vino para una boda cuando ya habían bebido. Mira Jesús, las 4 copas que reparten y parten allí en la última cena y van bebiendo el vino de la salvación. Y la salvación está en ese banquete con vinos deliciosos, dirá la Escritura, con manjares exquisitos y vinos deliciosos. ¿Quiere decir eso la apología a emborracharse? Ni muchísimo menos, pero tampoco a demonizar lo que Dios no demoniza, sino a buscar siempre el bien. Y aquí el bien, ¿dónde está? En lo que María nos dice: haced lo que Él os diga, escuchad al Señor, seguidlo, escuchar a Cristo, ser suyos. Lo importante no es tanto el jugar en este mundo a ser políticamente correctos, a ver qué hacemos o dejamos de hacer para quedar bien ante el mundo, sino buscar la voluntad de Dios. ¿Qué quiere realmente Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos buscar realmente ese bien siguiendo al Evangelio? ¿Cómo nos convertimos a Él? ¿Cómo en la oración vamos viendo lo que Él quiera de nosotros? Y de esta forma hacer otro milagro en nosotros, transformarnos nosotros mismos en otros Cristos, buscando su voluntad, haciéndonos de verdad hijos de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios, que nos habla y que también nos escucha. Por la Iglesia, pueblo de la nueva alianza, para que permanezca siempre fiel a Cristo, su esposo y Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por la unión de las iglesias, que los sarmientos separados sean injertados en la vid que es Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones, que el Evangelio llegue a ser inspiración de su legislación al servicio de los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los esposos cristianos que den testimonio con su vida del amor indisoluble de Cristo a su iglesia, roguemos al Señor. Por nosotros, invitados cada domingo al banquete de la alianza nueva y eterna, para que profundicemos cada vez más en el Evangelio y lo llevemos a todo el mundo, roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, escúchanos, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que movido por la súplica de su madre, remedió la falta de vino en las bodas de Caná. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el momento de la confianza, la misa de
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con Con vosotros. tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, Señor, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Ven y descansa en Dios, en Dios. Ven y descansa ven y descansa en Dios, en Dios, y deja
Señor, mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad, todo mi haber y poseer, tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón de mí, según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que eso me basta. Toma, Señor, mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad, todo mi haber y poseer, tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón de mí, según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que eso me basta. Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De Visus, recordemos, martes, como siempre, catequesis de adultos. Continuamos con el libro de Jesús de Nazaret, siguiendo las enseñanzas de Benedicto XVI. Miércoles de 7 menos cuarto a 8 menos cuarto de la tarde, el curso bíblico. Miércoles 20:45, el club de lectura, que será tanto presencial como telemático. Tendréis más información en la cartelera. Jueves, como siempre, de 6 a 7, la catequesis de primera comunión, poscomunión, confirmación y posconfirmación. Y también el jueves, pero a las 20:45, comentario y meditación de las lecturas del domingo, también presencial y telemáticamente. Domingo que viene, domingo de la palabra de Dios, querido por el Papa, y empezamos también esta semana finales, empezaremos ya lo que es la semana de oración por la unidad de los cristianos, esa semana ecuménica donde pedimos que Dios nos dé la gracia de la unidad en la verdad y en Cristo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos, buena semana a todos, y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Un día iré al cielo.
mí.